Bienvenidos a la lectura de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses de el apóstol San Pablo, carta que escribió a esta iglesia de Tesalónica apenas unos 18 años después de la muerte del Señor. Resulta que había algunos profetas y falsos maestros que habían llegado a Tesalónica y estaban trayendo algunas enseñanzas que pues eran falsas y además se le atribuían al apóstol Pablo. Entre ellas decía que las tribulaciones que estaba pasando la iglesia eran las tribulaciones de antes de la venida de Cristo, y decían que ya había sucedido el arrebatamiento y que por lo tanto la iglesia de Tesalónica se había quedado y pues, se había perdido de ese arrebatamiento. Entonces Pablo escribe esta carta desde Corinto y les empieza a explicar un poco más la enseñanza y les empieza a dar una idea más clara de lo que tienen que saber y de que tienen que cuidarse mucho de todas esas falsas enseñanzas. Entonces vamos a comenzar ya directamente con la lectura. Como ustedes saben, es una lectura comentada brevemente. Solamente se subrayan algunos pasajes importantes y dar alguna idea para complementar la lectura. Dice capítulo 1, salutación. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecen, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahí tienen el dato. Alguien escribió una carta apócrifa en nombre de Pablo y la presentó en Tesalónica diciendo que la venida de Cristo ya había sucedido. Por eso el apóstol les dice, no se dejen convencer cuando dice, no os dejéis mover fácilmente. Quiere decir que no se dejen convencer de su modo de pensar y que no se preocupen ni por algún espíritu, ni por palabra, ni por carta. Vamos adelante, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué es lo que no vendrá? Pues el día del Señor. Ese día dice, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dios con mayúscula. O es objeto de culto. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, no solamente contra Dios, también contra las iglesias, ¿no? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Allí tienen una señal muy clara. Se va a hacer pasar por Dios y va a ocupar ese mismo puesto incluso. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí tienen otro misterio de la iniquidad, que es el que ellos estaban también ignorando. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces este que se está haciendo pasar por Dios es un inicuo y solamente va a ser derrotado hasta la venida del Señor. 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que no va a haber nada de que puntos medios, no. Dios para eso está mandando a ese inicuo, que se va a sentar en el trono de Dios y que se va a hacer pasar por Dios, pero que pues no va a actuar conforme a la justicia, sino conforme a la injusticia. En eso debemos de estar atentos. Se supone entonces, por lo que hemos leído, que efectivamente el día del Señor termina con este régimen de iniquidad llevada a cabo por este impostor de Dios. No quiere decir que los que se pierdan el arrebatamiento se van a quedar a sufrir
después de este fin que se le tiene planeado. Bueno, y vamos a ver qué más dice versículo 13. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, el Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Pero, versículo 6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Era muy importante, estimados amigos y hermanos de la fe, era muy importante lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia, porque ellos estaban llevando los primeros frutos del Evangelio. Eran los discípulos de Pablo. Muy probablemente gracias a esta iglesia de Tesalónica es que nosotros conocemos muchas cosas, que conocemos el Evangelio. Todos los santos de la iglesia de Tesalónica fueron a predicar a todo el mundo, porque este Evangelio era poco conocido. No se sabía mucho, no se entendía de por sí. En la actualidad muchas cosas no se entienden. Bueno, pues en la época de Pablo menos, no se entendía nada. Habían pasado apenas 18 años de la muerte del Señor cuando ellos ya estaban haciendo conjeturas acerca de si el arrebatamiento ya había ocurrido y si ellos estaban viviendo una tribulación bárbara, cuando no era así. El engaño de Satanás consistía en hacer que ellos creyeran que se habían perdido del arrebatamiento y que en realidad estaban ya prontos para ser juzgados, cuando no era así. ¿Cuál era el propósito? Bueno, pues el de generar desconfianza, el de poner tristes los ánimos y entonces que se dejara de predicar el Evangelio. Esa era la oportunidad de Satanás para tronar el Evangelio, para que no se diera a conocer más. Vamos adelante, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Este pasaje parece que lo copió, porque lo ha dicho muchas veces. Ellos, cuando iban a una iglesia, iban a una obra, no tomaban las cosas de los demás, no se sentaban a la mesa sin que les invitaran, no pedían dinero nada más porque sí. Ellos trabajaban, llegaban a trabajar. Primero se ganaban el sustento, los apóstoles se ganaban el sustento trabajando y entonces predicaban.
en las iglesias. No llegaban nada más a ver que me den, a ver, venga mi ofrenda, vengan mis diezmos, venga, no. Ellos no actuaban así. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, tampoco está mal que vaya una persona a predicar y no le den nada, ni de comida, ni de dinero, ni de nada, porque es su derecho. Recuerden que el trabajador, el obrero, tiene derecho a su salario, ¿no? Dice la Biblia. Bueno, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. A veces dicen que la Biblia no dice eso. Aquí está claramente, segunda de Tesalonicenses, es capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Claro, es ordenanza de Pablo. 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Por eso lo dice, ¿verdad? 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Eso es algo muy duro porque, como yo comentaba, creo que esta dureza pues responde a la necesidad de la iglesia primitiva, que no podía darse el lujo de tener una congregación desigual y donde nadie participara, y que además se infiltrara gente que no era de Dios, que eran enviados de Satanás. Dice, versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues gracias por haberme acompañado en esta lectura. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Pues cuídense bien, cuídense mucho. Espero que sigan compartiendo las lecturas conmigo. Voy a tratar de avanzar más rápidamente porque los libros son cortos. Y pues que tengan mucha bendición. Que estén muy bien y hasta la vista.